Hola a todos, bienvenidos a la guía rápida para crear actividades en EducaPlay. En esta ocasión vamos a crear crucigramas. Bueno, pues ya sabemos, hay que entrar a la suite educaplay.com. Yo ya estoy ahí, este ya es mi lugar de trabajo. Le oprimo porque ya ingresé y me lleva a el área de trabajo. Entonces aquí estamos, ya estas son mis actividades publicadas. Voy a crear una nueva actividad, oprimo el botón naranja y vamos aquí. Es la tercera opción, crear crucigramas. El idioma ya está preconfigurado en español, pero puedo crear actividades en todos estos idiomas. En mi caso será español. El título de este crucigrama es lenguaje literario. Y en la descripción voy a colocar figuras literarias. El sistema educativo ya sabemos, México, la opción del nivel educativo, en mi caso es educación secundaria y sería tercer grado. La asignatura es español y el área del conocimiento es la lengua. Oprimo la flecha siguiente y aquí ya tenemos el espacio de trabajo para crear crucigramas. Como saben, primero vamos a dar los datos generales. En primer lugar es el límite de tiempo, con límite de tiempo sí, y los segundos que le vamos a dar son, pues como es un poco complicado, le vamos a dar 300 segundos. No sé si me los acepte, vamos a ver. Son 5 minutos y los aceptó. Y dice los botones de ayuda visibles para ayudarles con una letra o una palabra. Entonces ahí yo le voy a dejar que sí les ayude, aunque lo puedo evitar y decir que estén ocultos. En mi caso, sí lo voy a dejar visible. Las palabras incluidas son las que vamos a colocar. Entonces aquí dice añadir palabra y tengo yo oportunidad, voy a añadir las palabras y puedo definirlas mediante texto, que es lo que yo voy a hacer, pero también las puedo definir mediante una foto o también grabar la definición. En mi caso, yo ya las tengo preparadas aquí en este archivo de Word y entonces aquí lo que voy a hacer es colocar la palabra, que es literarias, y esta es la definición, que es la que voy a copiar para ahorrar tiempo. No tardarme en estarlas capturando. Entonces, las palabras las vamos a escribir con mayúscula. Y aquí le pongo texto. Coloco la definición. Y aquí dice feedback. Entonces, como feedback, esto no necesito ponerlo, pero yo voy a poner lenguaje de las obras literarias. Y entonces aquí le voy a poner enviar y ya está cargando la descripción. Entonces aquí ya me dice que se generó el crucigrama correctamente para una sola palabra, ¿verdad? Voy a añadir una segunda palabra. En este caso será metáfora. Voy a copiarlo.
Copio la definición. Escribo aquí la palabra metáfora. La definición va a ser en texto. Y el feedback le voy a colocar una frase de metáfora. Tus ojos como luceros de la noche. Para decir brillan. Y entonces vemos que se va creando el crucigrama, literarias y metáforas. Ya tenemos aquí 2 palabras. Voy a seleccionar la que sigue. Que es hipérbole. Coloco añadir palabra. La escribo con mayúsculas, sin acentos. Escribo la definición y voy a colocar el ejemplo como feedback. Llevo 3 palabras. Vamos a ver cómo se está creando. Ya tengo aquí el crucigrama creado. Coloco añadir palabra. La tengo que copiar de acá. Esta figura es la metonimia, que es la que voy a escribir. Metonimia. Escribo la definición. Y voy a colocar el ejemplo como feedback. Le envío. Y ya tenemos aquí 4 palabras. Y aquí ya las vamos considerando. Las 4 palabras ya están en este crucigrama. Agrego una palabra en añadir palabra. La palabra sería sinécdoque. Y esta es la definición. Coloco la definición. Y el ejemplo como feedback. Coloco enviar y veo cómo se va creando mi crucigrama. Bien, yo aquí ya tengo 5 palabras. Voy a revisar al escribir la número 6 porque observo que quedan pocos espacios. Entonces, en caso de que no me dé todos los espacios con la otra palabra, me va a pedir que yo lo haga manualmente. Entonces, yo puedo dejarlo así en 5. Si no me da la opción de que se cree solo, entonces voy a eliminar la número 6. La voy a poner por lo pronto. Y esta sería anáfora, la palabra, y esta es la definición. Anáfora. Le pongo agregar palabra, añadir palabra. Esta sería anáfora. Lo bueno que es pequeña, ojalá que sí quepa por ahí. Y esta sería, este sería el feedback. Pongo enviar.
Y bueno, sí, afortunadamente sí, anáfora era una palabra pequeña y sí cupo. Bueno, aquí como quiera, de este lado me da oportunidad de que pueda aceptar la número 7. En este caso es prosopopeya. Y aquí tenemos la definición. Añadir palabra. La definición, contexto. Este es el ejemplo que lo voy a colocar también como feedback. Le pongo enviar. Y reviso que sí generó el crucigrama correctamente. Entonces aquí ya tengo la prosopopeya. Voy a agregar otra palabra. En este caso será aliteración. No, perdón. Debo de copiar. La definición. En añadir palabra voy a escribir aliteración. Recuerden que va sin acentos y con mayúsculas. Escribo la definición y como feedback voy a colocar el ejemplo, que es parte de la obra de Rubén Darío. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Cuando existía el romanticismo en los poemas. Muy bien. Veamos. Ok, ya tenemos aquí. Se generó correctamente el crucigrama. Esta parte la tenemos que estar revisando porque luego de repente no hay espacios para las palabras y tenemos que crearlo manualmente. Al hiperbatón ya nada más nos faltan 2, esperemos que sí no las acepte. Voy a colocar nuevamente añadir palabra, es hiperbatón, sin acento, la voy a añadir contexto y voy a poner el ejemplo del hiperbatón, si mal no recuerdo. Le doy clic en enviar y veo que sí, no he tenido problemas, se siguen generando correctamente el crucigrama. Y finalmente el oxímoron. Esta es nuestra última palabra. Añadir palabra. Oxímoron, sin acento, acuérdense. La definición. Y el ejemplo, hubo un silencio ensordecedor. Le coloco enviar. Y vamos a ver cómo quedó mi crucigrama. Muy bien, aquí está el crucigrama. En caso de que no me gustara a mí la distribución de las palabras en el crucigrama, tengo la oportunidad de generar uno nuevo aquí. No lo voy a hacer, lo voy a dejar así y voy a continuar. Entonces aquí tenemos las etiquetas que debemos de colocar. Tenemos educación secundaria, lengua y voy a agregar figuras literarias. Aquí ya aparece esa etiqueta. Muy bien, una vez que ya está la etiqueta, ya me dice que tengo
un 80% de ranking, es decir, ya la puedo publicar. Publico la actividad y ahora la voy a previsualizar. Que bueno, como yo no la previsualicé antes de publicarla, porque estuve cuidando revisar esto, es decir, que la cuadrícula del crucigrama sí estuviera respetando el orden de las palabras. Entonces, digo, en ese momento da lo mismo previsualizarla que revisarla desde mi escritorio porque la actividad ya está publicada. Voy a ir a mi escritorio. Aquí tengo un crucigrama que se llama Seres Vivos, que voy a eliminar porque no está terminado. Sirve que vemos que los puedo eliminar y no hay problema. Entonces, este es el que acabo yo de elaborar. Es lenguaje literario, figuras literarias, y vamos a las opciones, que ya sabemos es eliminar resultados, resetear rankings, duplicar, publicar en Teams, en Classroom o insertar en Moodle o en Blackboard. Muy bien, esas son las opciones. Ahorita lo que vamos a hacer es oprimir aquí donde sale la manita, que son las letras verdes, para jugar el juego, ver cómo quedó, ya que no lo vimos en previsualización. Muy bien, aquí está, 5 minutos porque es complicado, son 11 términos y bueno, son definiciones para los alumnos de tercero de secundaria. Coloco comenzar y ahí son 5 minutos. Y entonces aquí ya me dice, es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Por ejemplo, el reloj nos grita la hora. Entonces aquí, fíjense, pista de letra. Y aquí ya me va saliendo una pista de letra, pero me quita puntos. Entonces otra pista de letra y me vuelve a quitar puntos. Entonces, si yo le pongo pista de palabra, me sale la palabra completa y me quitó 14 puntos. No necesito comprobar porque pues ya está ahí. Entonces, así vamos siguiendo. Ahí yo ya le puse comprobar para terminar el juego. Y por eso los otros ya me salen en rojo. Pero así es como vamos. Muy bien, entonces, si yo quiero seguirle, ya me da la segunda, el reloj sigue corriendo y entonces aquí nos damos cuenta de que no debimos poner tantos términos, entonces eso también es importante. Y bien, dice, consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración. Entonces ya sabemos que es el oxímoron, ¿verdad? Oxímoron. La R ya está. O no. O no, porque eso me falta. Entonces quiere decir que las voy a borrar. Aquí sí es la R, ¿verdad? Lo dice, es el procedimiento retórico, ya me quedan 3 minutos, que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado. Bueno, esta es la que ya estaba yo aquí. Entonces, esta es la 1, que ya estaba comprobada. Volvemos y vamos a pedir otra palabra. Dice, cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto característico de una cosa. Por ejemplo, lloró ríos de lágrimas al partir. Y entonces aquí pues ya nos va a ir dando las pistas, nos da la pista de la palabra y entonces yo voy colocando el cursor en donde yo deseo que aparezca. Recuerden que si yo le pido pista de palabras me va a ir quitando completamente las 10 puntos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, ahí sí, es metáfora.
Y entonces ya, una vez que ya está ahí, yo le pongo comprobar y ya me dice que está correcto, ya no me quedan bien poquitos segundos. Mientras, fíjense, le pido la pista de todas las palabras, porque luego esto es algo que los maestros siempre tenemos esa duda y decimos, no, yo voy a trabajar y ellos no me van a pedir pistas. Pero aquí ya le quedan 37 puntos, bueno, en este caso a mí, porque he estado pidiendo pistas de todo. Ahora, eso con nuestros alumnos no es tan malo, porque eso implica que se deben de ir fijando, porque esto es un juego, de cuál es la definición, en este caso, y que va con el concepto. Muy bien, entonces aquí vamos a irnos rapidito, vamos a irnos pidiendo pistas. De esto aprendí que 10 términos son demasiados y posiblemente algo interesante sería colocar también imágenes. Entonces, bueno, le pongo comprobar y solamente obtuve 8 puntos porque solamente completé una sola palabra. Las demás todas las pedí como pistas, 8 de 100, pero puedo volver a jugar. Y de tiempo, pues 4 minutos con 13 segundos. Muy bien, entonces regreso a mi espacio de trabajo. Vemos que está bien hecho el crucigrama, que son muy pocos minutos, pero bueno, tiene un grado de dificultad alto. Entonces, en lo que respecta a este tutorial, terminamos. Esto no lo voy a guardar. Terminamos con el tutorial y nos vemos en el próximo. Gracias por escucharme.